Son las 4:27, todo preparado ya para hablar de al menos 3 temas de actualidad. Uno de ellos tiene que ver con la educación. Ya saben, 350 menos interinos menos para este año debido a los recortes, al ajuste o al tijeretazo, como quieran ustedes o prefieran llamarle. Ya saben que los funcionarios están protestando en varias ocasiones, varias jornadas. Hemos podido ver, bueno, pues que hay protestas en la calle por todos los recortes del gobierno. Es uno de los temas que hemos preparado para hoy. Saludamos ya a Tere Saez. ¿Qué tal, Tere? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy a gusto, y además comentaba que encantada de estar con estos dos tertulianos, que hacía mucho que no coincidía y me ha hecho mucha ilusión. Bueno, pues es tiempo de reencuentro también en Exacto, verano, ¿verdad? Exacto. Muy bien, Javier Armentia. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal? Buenas Muy buenas tardes. tardes. Pues ¿Qué tal? encantado. ¿Cómo te va el verano, Javier? Iba a decir una obviedad, que es ¿Sí? caluroso. Claro. Como tiene que ser agosto, Sí, sí. o sea que no, sin novedad en los frentes, podríamos decir. Muy bien. Tomás Hierro, ¿cómo estás, Tomás? Pues muy bien, tal y como decía Tere, encantado de reencontrarme con personas a las que uno respeta y admira. Bueno, pues ya saben que el cariño es mutuo, entre todos. Por supuesto que llevamos, bueno, pues este año conversando, charlando acerca de temas de actualidad, como el que concierne a la educación. Estamos hablando de menos profesores que van a dar más clases, lo cual, bueno, pues ha supuesto una serie de protestas también en la calle. ¿Os parece preocupante la situación? Sin duda no es del agrado de nadie, pero el incremento de horas lectivas, bueno, pues está ahí. Veremos a ver qué pasa este año, Tere. Bueno, a mí preocupante mucho, quiero decir, es que, vamos, lo que peor me parece cuando uno decide tomar medidas de recortes es, bueno, justamente hacerlos en aquellos sectores que realmente yo sigo pensando que son básicos y de futuro, ¿no?, en la vida de las personas. Comer también, por supuesto, pero tener el acceso a la educación y que todo el mundo pueda, por lo tanto, tener igualdad de oportunidades, me parece fundamental. Claro, indudablemente, si hay menos profesorado, más alumnado por aula, la calidad es complicada. La atención a la diversidad, es decir, porque el ser humano somos diversos, desde criaturas hasta personas adultas, es muy difícil. Todo esto, indudablemente, yo creo que lleva un camino, y lo siento decir, o sea, un intento de desmantelar la educación pública de tal manera que casi retrocedamos aquello de que solamente podían acceder a estudiar las personas que tenían dinero y el resto un poquito y punto, ¿no? Digo, los recortes no son solo, es decir, son a nivel de universidad, son a nivel de toda la educación, incluida también las escuelas infantiles, que a mí es un tema que también me preocupa mucho desde el punto de vista también de, primero, por lo que significan de socialización de niños y niñas, pero también por lo que significan en nuestras vidas, ¿no?, tan diarias. Entonces, bueno, a mí personalmente me parece que esto lleva un camino, como he dicho, al final los ricos van a poder estudiar y el resto que se las componga, ¿no? O sea, bueno, Javier, ¿cómo ves el panorama? Llevamos Pues meses, poco ¿no?, más se hablando puede de- decir. pero- Realmente, quiero decir, ya, aparte que ya no es el primer año, es decir, nos podía pillar de sorpresa, pero estamos ya viviendo un retroceso, una constante en estos temas, una precarización realmente, por un lado, de un empleo que llegó a ser, es el del maestro, el del profesor, un empleo valorado con un valor social sobre todo, ¿no? Es decir, primero se ha perdido eso, se ha perdido, o se ha creado una especie de distancia, parece esto una educación o la escuela parece una especie de máquina de crear futuros ciudadanos, podría ser, ahora ya no sé si son sencillamente futuros pagadores, ¿no? Pero se está perdiendo, se ha perdido un poco ese criterio, ¿no? Hubo un tiempo en el que seguíamos hablando de la calidad, ¿no? Queríamos buscar una mayor calidad, una mayor eficiencia, una mayor necesidad, viendo que eran sectores, como decía Tere, críticos e importantes, ¿no? Ahora las políticas cambian, pero sin querer cambiar, es decir, no se nos ha explicado por qué razonablemente estos cambios tienen que ser de esta manera y en esta forma. Fíjate que en nuestro caso el propio Gobierno de Navarra, y le han aceptado, tiene recurrido ante el Constitucional la parte de recortes que corresponde a educación. Es decir, este propio gobierno tiene esa apuesta por decir, oiga, nosotros aquí siempre hemos estado, tenemos unas competencias claras, reivindicamos eso, pero luego, por otro lado, pues se nos convierte en una precarización realmente de la labor del profesor, sobre todo, y del personal administrativo, de toda la comunidad educativa, que no solamente son más alumnos por aulas, también más horas, menos gente, menos posibilidad de
de atender a los diferentes problemas que se van dando, ¿no? Y para los cuales los interinos son fundamentales, que por otro lado no lo olvidemos, eran interinos en tanto en cuanto no salían unas plazas que en el futuro podrían ser para ellos también. O sea que, Tomás Hierro. Bueno, es un asunto que me toca muy de cerca porque, como sabéis, hasta hace un año he estado trabajando en activo como profesor de instituto. Yo creo que en las cuestiones generales poco más se puede añadir a lo que habéis dicho, Tere y Javier. En todo caso, quería yo ampliar el asunto a otros campos que, no por repetidos, creo que tienen menos importancia. Y es, lo primero, hay una sensación, yo la palpo todavía con los compañeros, por supuesto en los alumnos, pero especialmente en los compañeros, de desánimo. Lo mismo que existe en muchos sectores sociales, pero yo creo que tenemos que darnos cuenta que en un trabajo como este, en el que está implicada toda la persona, no es simplemente hago un trabajo puramente mecánico, es decir, tengo que tener un equilibrio interior, tengo que tener una autoridad moral, tengo que tener un tiempo de reposo, de meditación, de lectura, de preparación de clases. No es una tarea puramente mecánica, y con esto naturalmente no quiero minusvalorar ningún trabajo. Faltaría más. Yo creo que esas condiciones que son básicas para esa tarea docente están siendo ya resquebrajadas desde hace tiempo, en lo que decía Javier, respecto al descrédito del profesor, la merma de autoridad en la sociedad en general ante determinados padres. Segunda cuestión, los profesores, en este caso como una parte estadísticamente, en términos numéricos considerable, del conjunto de los funcionarios, han sido demonizados como galdunes, como seres que no trabajaban, como gente que no arrimaba el hombro. Bueno, creo que cualquiera que conozca cualquier centro docente, desde infantil hasta en la universidad, sabe cuál es la dedicación de la mayoría de los profesores, que puede haber excepciones, como en cualquier profesión. Entonces, si ya desde el propio poder político, los principales responsables de su personal están desacreditando a esas profesionales, yo no soy empresario, jamás lo he sido, pero no concebiría que un empresario que quiera cambiar su línea de producción, introducir nuevos productos, empiece desacreditando a los trabajadores, que son los que tienen que cambiar de chip, por decirlo de manera muy sencilla. Y eso me parece en verdad verdaderamente grave. Y luego hay otra cuestión que no se ha explicado suficientemente, yo creo que de manera intencionada, desde los poderes políticos. Por supuesto que los profesores, como cualquier funcionario, a la fuerza Orcan, ha aceptado las reducciones de sueldo, el aumento horario, pero ojo, cuando se ha dicho desde los poderes políticos es que el profesor de enseñanza primaria o el maestro de infantil solamente 1 hora a la semana y el profesor de enseñanza secundaria, o sea, es una falacia absoluta. Es como, por poner un ejemplo del medio en el que estamos en este momento, no, vamos a aumentar el programa de tarde, Me importas tú, 2 horas más o 1 hora más. No, bueno, la directora y presentadora Maya Madina Beitia lo tiene muy fácil. No, tú sabes el equipo que tienes detrás, las personas que tienen que preparar esto, y por lo tanto la impartición de 2 horas más de clase supone tener, en la mayoría de los casos, otro grupo nuevo de alumnos, que pueden ser 35 o 40. Y ya acabo. Yo creo que nadie que tenga sentido común, y los ciudadanos lo tienen y mucho, se cree que con menos personal se puedan hacer las cosas igual que antes. Y sobre todo, cuando hablabas, yo creo con muy buen criterio, Tere, de la enseñanza pública. Hombre, si estamos hablando de enseñanza pública, nos guste o no, la realidad es así. La enseñanza pública acoge a todo el mundo, sean sus condiciones sociales, sean sus condiciones económicas, intelectuales. Por lo tanto, esa diversidad de la que se habla, fundamentalmente está presente en la enseñanza pública, y mucho menos, no quiero aquí rivalizar y hablar de disyuntivas sociales, pero la realidad, nos guste o no, es muy tozuda, es esa. Y por lo tanto, puede resultar mucho más cómodo impartir una clase con alumnos más unitarios, incluso uniformes, 40 en un aula, que con 15, 10 alumnos, es más fácil, que claro. Es mucho más fácil. Y esto es lo que nos está... Por lo tanto, cuando a veces se hacen campañas interesadas, no, es que cuando yo estudiaba estábamos 45 en el aula, yo también, pero resulta que éramos todos de la misma camada, más uniforme, y por lo tanto creo que ese argumento es falaz. La sociedad ha cambiado de forma muy notable y ya, bueno, pues nada que ver con lo que sucedía hace 20 años. El desánimo, esa palabra,
síndrome incluso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Del profesor quemado. Eso es un peligro, sin duda alguna, ¿no? Es mejor la motivación falta de esperanza, reine claro, en la profesión, claro. Cuando, por otro lado, se les está exigiendo, y es lógico, dar respuesta cada vez a más cuestiones. Es decir, hay que tener en cuenta que en la época esta que hablábamos, también es cierto que en la permanencia del chaval con sus padres, con el entorno familiar, era mucho más larga. Los dos padres no estaban trabajando, es decir, señores, nos hemos dado cuenta que la educación ha cambiado y además en la escuela se ha ido tomando parte activa en un papel educador mucho más global de lo que antes era. Antes tú tenías tus clases y cierto modo, Claro. por supuesto que era mucho más, y siempre afortunadamente la educación ha sido así, ¿no? Pero esto estaba más o menos equilibrado y al caso con una sociedad que permitía disponer de ese tiempo para la educación de las crianzas, ¿no? Que se decía. Es que Ahora sí, no es así, ¿eh? No, eso que yo unido a eso es que a mí me parece una incoherencia terrible, ¿no? De alguna manera maltratar, porque hay un cierto maltrato hacia la figura actual del profesorado, Sí, del sin funcionariado duda, sin duda, en general, sin duda. mintiendo, etcétera, Sí. y no valorar y no mimar a aquellas personas que además su trabajo significa que tienen que crear ilusión, que tienen que crear la idea de futuro, de que podemos, que tenemos que plantearnos la vida, salir adelante, etcétera, y además cada vez más tiempo dedicado a esas criaturas y tal. Es una incoherencia tan grande, es decir, es que luego ¿qué queremos? Un futuro donde las personas no tengan ningún tipo de ilusión, no sepan nada, no se planteen nada, o realmente queremos que apostemos, siguiendo apostando por un futuro, por una realidad actual y por lo que viene. Y para renovar también todo un profesorado, es decir, ¿qué esperanzas hay a jóvenes que están haciendo sus estudios, sus carreras ahora, de que se puedan dedicar a una profesión digna? Ninguna. Yo, perdón, acabo de llegar, lo he contado siempre, porque yo tengo un sobrino que está en Cambridge hace muchísimos años investigando y tal, antes estaba en Estados Unidos. Acabo de llegar y un día hubo una reunión, estaban todos chavalitos y allí yo, ¿verdad? Y entonces les oía y es que no tenían ninguno ni ninguna de ellas esperanza de poder volver. Es que terrible. Gente que de verdad que, oye, lo bien que lo está haciendo, los esfuerzos que ha hecho y que miraban hacia aquí y decían, no. Yo solo quería introduciros una cosa pequeña ya, pues ir un poco hablando de la educación, porque también tiene que ver, que es, no nos olvidemos en la educación, también hoy se ha anunciado un nuevo recorte importante en las escuelas taller, que es un tema importantísimo, por lo a qué se dedican. Las escuelas taller han sido y son una salida importantísima para aquel alumnado que no ha querido seguir en la vía oficial, poder trasladar y sobre todo preparar para el futuro laboral. Es decir, bueno, yo estoy indignada, conozco la de Estella perfectamente, un proyecto desde el 99, cada año 44 chicos y chicas con unas posibilidades de futuro, de haber estado 2 años formándose, con una inversión importantísima en locales y todo, y ahora dices que esto fuera. Sí. O sea, esto... Enlazo con lo que decías, Tere, es que el fenómeno de las escuelas taller está un poquito en el borde de lo que es el sistema educativo formal. Y a propósito de esa diversidad de la que hablábamos hace un momento, está claro que hay un alto porcentaje que es anterior a la crisis, pero que el fenómeno de la crisis va a acrecentar, que es el de aquellos chicos que habían dejado de hecho el sistema, aun estando obligados a permanecer en él con la enseñanza secundaria obligatoria hasta los 16 años. Entonces, escuelas taller, no voy a entrar en las distintas denominaciones, pero ese tipo de estudios complementarios eran la salida natural para chicos que por diferentes razones no querían seguir en el sistema, que tenían además una ilusión, que tenían una salida incluso importantísimo profesional en estas escuelas taller. Y yo creo que la Administración desde hace años no ha querido ver ese fenómeno de esa diversidad que tenía una salida natural en este sistema paralelo y que ha quedado en un territorio de nadie, a mitad de camino entre la responsabilidad de los ayuntamientos y del gobierno, y naturalmente cuando han venido ahora las vacas flacas se ha recortado por lo más débil, puesto que al no estar reconocidos como estudios de carácter formal, sino, bueno, era una iniciativa del ayuntamiento. Eso me parece que es una prueba más de imprevisión de la administración pública y sin duda alguna algo verdaderamente terrible por las consecuencias que va a tener, porque nos guste o no, voy a ser un poquito duro en la expresión, pero probablemente algunos de esos chicos o jóvenes que no puedan ir el año que viene a esas escuelas taller o estarán en la calle como delincuentes o serán unos gandules en casa, y no creo que en este momento,
con las condiciones sociales que se den, estemos ahora como para alentar ese tipo de sociedad y concretamente de jóvenes. Sí, dejamos el teléfono a disposición de los telespectadores, el 948 138200, si les afecta alguno de estos temas o si quieren intervenir, por supuesto, y comentarnos si conocen la situación o cuál es su opinión al respecto. Está claro que el Ayuntamiento de Estella ha mostrado ya su indignación, la alcaldesa Begoña Ganuza lo ha comentado en diversos medios de comunicación, que no se acepta ese recorte. Parece ser que desde el Gobierno de Navarra podrían estudiar cómo hacer posible de algún modo que bueno, puedan ser subvencionadas esas escuelas taller, muy especialmente hablamos de la de Estella, pero también tenemos la de Burlada y otros lugares de Navarra, Tafalla también. Bueno, pues complicado, claro, quien tiene que dirigir el presupuesto de la comunidad también podría decir, no, pues es que claro, hay que valga la expresión priorizar, que no es correcta, dar prioridad a unas cuestiones u otras, ¿no? Pero es cierto que es un mal, ¿no?, el hecho de que puedan desaparecer estas escuelas. Y es doblemente, yo creo que es doblemente cruel con iniciativas que habían concitado voluntades muy diversas. En este caso, la apuesta muy importante de los ayuntamientos por poner en marcha, favorecer, en el caso de Estella con todo ese edificio, pero bueno, disponer locales, promocionar, realmente hacer además una formación muy pensada en las posibilidades de empleo y sobre todo acoger a una población realmente pues ya apartada del sistema educativo. Quizás el problema aquí ha sido, digo, doblemente cruel porque además todo esto dependía del compromiso del Servicio Navarro de Empleo, en definitiva, es decir, no es tanto un tema educativo como un tema social y como tal se entendía, pero muestra a las claras los tiempos que estamos viviendo, donde lo social es prescindible o es considerado en ciertos momentos así, pero en ese nivel que me parece más preocupante y que se está dando en todos, y es que la disminución de gasto por parte de las administraciones en diferentes escalas está poniendo en compromiso no solamente programas directos, sino sobre todo programas que son en colaboración. Muchos programas que dependen de fondos internacionales, que dependen de colaboración entre diferentes administraciones, donde una sigue poniendo el dinero y se encuentra con que la otra administración dice, yo ahora no pongo. En el tema de la investigación se está dando, es decir, equipos de investigación españoles que no pueden hacer sus compromisos con otros equipos europeos y por lo tanto pierden la posibilidad de investigar y de todo, pero en empresas, en diferentes escalas. Y las escuelas talleres es el mejor ejemplo en eso, es decir, los ayuntamientos siguen diciendo, oye, yo creo que he leído que el mismo gobierno del Ayuntamiento de Estella y todos los grupos políticos, incluyendo el de UPN, están en contra claramente de esta misión, cosa que les honra muchísimo porque ven que tienen una visión en lo importante y en lo que les atañe más. Es de esperar que la Administración sea más sensible precisamente cuando pasa esto, es decir, ya que tenemos todos un acuerdo, vamos a seguir pensando que esto es importante, no dejan de ser relevantes de la noche al día. Realmente, en este caso, igual porque lo conozco mucho, decir que realmente tú tomes una decisión como gobierno sin ni siquiera saber qué está pasando en lo que dices, en proyectos que necesitan de diferentes partes. Si un ayuntamiento ha hecho un esfuerzo, no digo solo Estella, realmente lo han hecho todos, de procurar mantener a pesar de los recortes y de todo, es decir, unos dineros destinados con muchísimo esfuerzo, ¿no?, para un proyecto como la escuela taller, no vengas tú a decir ahora yo no te doy nada porque sabes que así te la cargas, porque un ayuntamiento solo no puede sacar mantener eso de ninguna manera, puede hacer un gran esfuerzo, que es lo que hace. Por eso en ese sentido, de verdad, yo digo chapó a todo el ayuntamiento de Estella que ha sido capaz de unirse todos los grupos para decir esto no. Y ojalá haya mucho más de esto. Si me permitís, por completar un poquito la información. Todas las escuelas taller, como os podéis imaginar, tienen un personal muy singular, muy especial. Es decir, son personas profesionalmente muy capacitadas y en general, en términos pedagógicos, excelentes. Porque el tipo de muchachos, de chicas con las que tienen que bandearse a diario son extraordinarios. A mí me ha tocado, en la época que fue muy corta, solamente 2 años, de inspector de educación, visitar bastantes de estas escuelas, centros taller, y yo me quedaba verdaderamente admirado. Y desde luego decías, ¿cómo son capaces de recuperar a chicos que están en una situación de marginalidad absoluta? ¿Cómo son capaces de conectar las familias? Yo creo que eran y todavía seguían siendo, al menos hasta ahora, casi un faro, un ejemplo para el resto de profesores de todos los niveles educativos
y por extensión de la sociedad. Por lo tanto, si esto finalmente se perpetra, habría que lamentar no solamente el dejar casi en la calle o sin casi a los alumnos, sino el permitirse la Administración el lujo de derrochar a un personal súper cualificado. Bueno, llegamos a las 5 menos cuarto, hemos superado ya las 5 menos cuarto, 16:47 minutos ahora mismo. Estamos en directo en el programa Me Importas Tú. Hemos hablado de educación, de sanidad, de las escuelas taller, también educación, educación social. Y hoy nos ha sorprendido realmente una de esas noticias breves de la prensa, ¿no? Como en Estados Unidos ha sido multada una persona por ayudar durante varios meses sin pedir permiso a personas indigentes, personas que no tenían ni para comer. Nos hemos fijado porque nos parece tal paradoja, ¿no? Y algo tan, no sé, sorprendente que alguien pueda ser multado por ayudar, que queríamos traerlo también al programa, ¿no, Tomás? Yo he leído la noticia y me he quedado verdaderamente sin habla, pero yo creo que es el ejemplo, en este caso en Estados Unidos, pero por desgracia el mal ejemplo también cunde y está cundiendo en la sociedad occidental, también en Europa, de una sociedad en la que importa más la letra de la ley que el espíritu de piedad, de compasión. Es un poco la cifra y resumen de la sociedad en la que estamos en este momento. Es decir, parece que el mal tenga cauce mucho más abierto que alguien que con generosidad absoluta y ejemplar eche una mano al prójimo. Yo creo que es una noticia triste, pero como digo, no solamente por lo que tiene del hecho concreto sí, sino de síntoma de una situación seguramente, del espíritu de una situación negativa global. Que quizá, bueno, pues merece esa noticia un espacio más amplio también en los medios, ¿no? Yo quiero pensar que es una anomalía. Es decir, que esto se convierte en noticia precisamente porque no es habitual. Yo estoy seguro que hay muchísima gente que puede seguir haciendo una prestación social, compasiva o caritativa, afortunadamente con los mejores medios, ¿no? Y que esto precisamente se convierte en noticia porque es chusco, es absurdo, ¿no? Es como esas noticias que nos van llegando y que en cualquier caso en los últimos tiempos precisamente nos están tocando estas cosas, ¿no? Aquellas monjitas que acababan vendiendo la ayuda humanitaria a estudiantes en forma de menús, el otro, no sé qué, al final se convierten en pequeñas estampas llamativas, ¿no? Como yo pienso un poco en estos fotógrafos que iban recogiendo esos momentos absurdos de la vida humana, ¿no? Duasno, y que eran capaces de encontrar la belleza en lo más terrible y lo más terrible en medio de la belleza. El mundo está descomponiéndose de alguna manera, ¿no? Pues, perdón que me ponga tan filosófico, pero debe ser el calor, pero nos estamos encontrando con que estas noticias llegan ahí y nos quedamos todos pensando diciendo, la reflexión es la que hacía Tomás, ¿no? Es decir, qué mal, es decir, cómo va ganando el mal, ¿no? ¿Qué tan pronto podemos dejar a todos los memos que nos gobiernen, ¿no? Efectivamente. Sí, yo es que me sumo porque es la reflexión que comparto, o sea, es decir, es real en este momento, yo sí que creo que hay una descomposición moral, o sea, es decir, cada vez esto está siendo, es decir, la famosa crisis para mí no es solo económica, etcétera, sino que creo que realmente hay una crisis de valores importante, y claro, esto, pues yo no sé si es tan estrambótica o resulta que no nos enteramos de muchas de esas noticias. Yo quiero creer que sí, está claro, si la reflejas pero bueno, es por eso, sí. pero sí que es verdad que probablemente muchas no nos enteremos de estas cosas, porque a mí sí que me parece que desgraciadamente sí que hay un mundo donde importa más a veces la aplicación de la normativa y de la ley que realmente el fondo de lo que se está haciendo. Y esto, desgraciadamente, nos podría pasar, imaginaos que de pronto, no sé, al comedor París, ¿no? De pronto diga, usted resulta que en este comedor no ha cumplido la normativa de no sé qué, en un momento determinado del sonido, y ¡pum!, se acabó de dar de comer. Sería absurdo, ¿no? Pero estas cosas pasan a veces más de lo que creemos, lo de que se impone la normativa y la ley sobre el fondo de lo que se está hablando. Es que, oiga, esta señora está ayudando a su manera y además a una manera que cada vez esta sociedad va a necesitar más, porque realmente hemos estado unos años donde parecía que esto era como casi hasta denostado, ¿no? Lo de esto tiene que ser cubierto a través del Estado, la sociedad, todo el mundo de las grandes, pero cada vez más estamos necesitando del valor humano personal, de que se den las cosas también y se hagan, ¿no? Entonces, a mí, vamos, chusquera, ¿no? Me parece terrible, me parece terrible el fondo realmente de una cierta descomposición ya moral, o sea. Bueno, quizá en los próximos días veamos noticias
de este cardiz, aunque en el mundo animal, palomas, perros, etcétera. Bueno, nos quedamos con estas reflexiones y espero que, por supuesto, pues sirvan también para seguir otras conversaciones, quizá en otros puntos, ¿no?, donde nos están ustedes sintonizando ahora mismo en su casa, ¿no? Bueno, pues esperemos que los valores vayan mejorando y que no perdamos los que tenemos, ojalá, ¿no? Sigamos ayudando en la medida de nuestras posibilidades o por encima de nuestras posibilidades, ¿por qué no? Teresa, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un placer. Gracias, Tomás Hierro. Gracias. Gracias, Javier Armentia. Un abrazo fuerte y ya sabéis, sacar un poco el abanico, pero poco, que va a cambiar el tiempo, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, eso dicen. Bueno, es una gran noticia. Una Ahora que noticia estamos haciendo importante, sin duda. Bueno, nosotros seguimos adelante con más temas, pero después de una brevísima pausa. Hasta ahora.